¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página en su séptimo año, ciclo 2025, un año muy especial. Todavía estamos atravesando una temporada de calor, pero hay una presencia que no puede faltar. Este año no va a faltar. Va a haber muchas manifestaciones del inmarcesible, del ínclito, del alma mater, digamos, de todo el gran arquitecto, bueno, usemos otros términos mejor, el gran diagramador, diseñador, programador de estas tropelías que suelen suceder. Tiene miedo de las sociedades secretas. Y después viene cierto grado de reconvenciones de algunos sectores, pero bueno, el inmarcesible Sebastián Porrini, tal es su nombre terrestre, nos acompaña, como siempre, con su presencia ínclita para que esto suceda. ¿Cómo le va, maestro? Doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Contento de volver a vernos. Muy bien, muy bien. Estamos grabando algunos programitas, así que seguramente sea uno que salga en las primeras semanas. Está el programa... el año pasado, pequeña aclaración, grabamos un programa sobre Ray Bradbury y cuando lo publicamos, que fue antes del de Castellani, el editor, Semoa, se dio cuenta de que había un desfasaje de audio gracias al aporte de los oyentes y lo retiramos del aire. Qué antigüedad, ¿no? Lo bajamos del éter para corregirlo y va a ser subido este año y seguramente van a encontrarse con un desfasaje temporal porque ahí hablamos del programa que va a venir y qué sé yo. Totalmente. O sea, pero es muy propio lo Bradbury, ¿no? Es casi de ciencia ficción. Pero bueno, hoy estamos como todos los lunes para compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas. Y Sebastián, este año vamos a, por supuesto, como todos los años, a hablar de literatura, pero vamos a hablar de esos autores poco frecuentados en el canon tradicional o en el mercado, si se quiere. Un premio Nobel. Es un premio Nobel, pero ojo, porque ya nosotros hemos tenido programas en los que discutimos la pertinencia de los premios y tal, pero en este caso, en el caso del autor de Marras, hay una valoración que trasciende incluso el premio Nobel. Estamos hablando de Heinrich Böll, o Heinrich Böll, con diéresis en la O. Escritor alemán, nacido en 1917 y muerto en 1985. Con lo cual tenemos a uno de esos escritores vivió todo lo que uno diría, bueno, hay que prestarle atención a este periodo de Alemania, segunda mitad del siglo XX, ¿no? Claro. 17 al 85, vivió toda una etapa convulsa, compleja, difícil de comprender. Totalmente. De una manera sencilla, o sea, hay que estudiar en profundidad este tipo de cuestiones, este tipo de procesos, y creo que con Heinrich Böll, la literatura de Heinrich Böll, usualmente llamada o entendida como esa literatura de escombros. Sí, la literatura de los escombros, claro. Reconstruir de algún modo lo que queda de Alemania y, por qué no, de Europa después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Ya la primera había sido preanuncio de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo, que luego se entiende como Guerra Fría, claro, ¿no? Pero una escisión del mundo entre un occidente embanderado en el capitalismo, en el liberalismo, en el progresismo, y un occidente oriental, una Europa oriental más cercana a ideas, post-revolución rusa, el eje comunismo, el eje soviético, etcétera, etcétera, y lo que se dio en llamar de una manera totalmente discutible comunismo-capitalismo, izquierda-derecha, que son categorías difícilmente sostenibles en el tiempo. Primero y segundo mundo. Primero y segundo mundo, pero por eso que nosotros somos el tercero. Claro.
se coquetea, ¿no? Cada tanto, ¿viste? Depende de la ola. Acá en Hispanoamérica la ola, ¿viste? Viene. Hay 10 años de estabilidad de este lado del mundo. Vamos con otros 10 años de inestabilidad, dependiendo del caso. Vamos buscando. Vamos viendo. Y en la literatura y en la digamos, en la escritura, en los ensayos de Bell, Heinrich Bell, podemos entender un poco y con bastante profundidad ese espíritu de la época. 1972 le es otorgado el premio Nobel, perdón. Pero, ¿por qué Heinrich Bell, Sebastián? Vos que me has recomendado avanzar sobre él. Bueno, vos lo dijiste muy bien, es parte de una literatura, de un periodo que justamente se llama la literatura de los escombros. Es lo que queda de Alemania después del desastre del 45, una Alemania dividida, como decía muy bien Diego, ¿no? Recuerden que hasta 1990 hubo dos Alemanias, la Alemania federal y la Alemania democrática. A Bell le toca participar de la Alemania federal, la que vivió supuestamente el milagro alemán, para muchos ese milagro económico que significó la entrada al capitalismo. Y Bell a mí me resulta un autor interesantísimo desde todo punto de vista, porque él vivió la Segunda Guerra Mundial como soldado. Sí, peleó en el... Quiero aclarar, no solo no era nazi, su familia era anti-nazi. Bell era católico, un católico confeso, hasta determinado momento sufre una crisis muy interesante y se enfrenta a la institución católica. En algún momento le preguntaron, ¿usted es un escritor católico? Y dijo, eso es demasiado, y dice, yo no escribo. O sea, yo voy a hacer esto. No es un escritor comprometido, es un escritor con, digamos así, convicciones. Es un escritor con convicciones, que no ve a la Alemania federal como el paraíso que se ha querido vender. Alemania no fue de ninguna manera un milagro absoluto. Hay miserias, hay heridas, hay fundamentalmente escombros que se pueden barrer en un momento, pero que quedan, ¿no? Es un hombre que fue herido 4 veces en la guerra, o sea, él vivió, estuvo en el frente peleando, lo trasladaron, fue y vino, estuvo en 5 países en la guerra. O sea, luchó por su país obligadamente, por supuesto, y bueno, es una autoridad, ¿no? Y hay algo que me gustó en algún reportaje que le han hecho, se habla de la conciencia de Alemania en Bell. ¿Por qué? Porque él no es que apoye a un tipo de Alemania, o sea, ni a la Alemania federal, ni mucho menos a la comunista, sino que ve las heridas que han quedado, los defectos que hay y demás. Y si bien es un autor del realismo, ¿sí?, participa de esa generación en la que está otro gran autor que en algún momento haremos, Diego, que es Günter Grass, ¿no? El otro gran escritor alemán de la misma época, contemporáneo absolutamente, el autor del Tambor de hojalata, una de las novelas más interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Y gran fumador de pipa. Qué gran fumador de pipa el hombre. Y Bell es un contemporáneo, muere más joven, 67 años tenía Bell cuando muere. Le dan el premio Nobel bastante joven, porque tiene 55 años cuando obtiene el premio Nobel, 54 o 55 años, y ya tenía una profusa literatura desde el año 47-48, cuando empieza a publicar. Es un hombre de 30 años, pero ha vivido la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchos dirán, uy, no empezó a escribir de joven. Bueno, creo que era difícil, ¿no? Salvo el chiste que hacemos siempre. Salvo si usted es helenista, claro, o filólogo en Múnich, claro, y está traduciendo, no sé, claro, a Dioscórides en
el asombro de ciertos casos que nos hemos reído con Diego, porque en 1943, Breslau, uno dice, ¿cómo puede ser una persona que esté escribiendo esto? Pero bueno. Traducción de la Navas y de Xenofonte por, no sé, Johann Heisenfeld, Berlín, 1937. Claro. No, 1941. Claro, Sí, ¿qué 44. 44, Claro, caído a pedazos y el tipo está encerrado ahí. Claro. No es el caso, Bell está en el frente, está luchando, justamente, ya les digo, no por convicción ideológica, sino por defensa de su patria, ¿no? Como corresponde. Y yo les recomiendo, hay un gran libro suyo que se llama Cartas desde la guerra, justamente. Son las cartas que le envía a su esposa. Imagínense, ¿no? El relato desolador sobre una guerra arrolladora en todo sentido, destruyó Europa, ¿no? Él está viendo la destrucción de Europa, y Bell es un hombre de una delicadeza, de una visión espiritual muy grande, es un hombre de fe, por otra parte, una fe que, a ver, quiero hacer una aclaración, no es que tiene dos anteojeras que lo llevan a... No, fue justamente un espíritu muy crítico de muchos aspectos. Hay una novela muy clara que voy a nombrar, en la que deja entrever justamente las tibiezas de las instituciones. De hecho, se enfrentó muchas veces a las instituciones, por eso se habla de la conciencia de Alemania con Heinrich Böll. No sé, Diego. A ver, estaba pensando. Te chorrea enormemente esa botella. Es rara muy linda, esta pero chorrea botella, como sí, quiere. Porque está mal. Después te digo. Sí, hay que unificar el. Sí, estamos a agüita porque el calor de hoy. Sí, amén de otras cosas que me están ocurriendo. Sí, bueno, no importa, pero tomar una espirituosa. Claro, sí. Sería sudar el triple. Hoy es un día muy caluroso en Buenos Aires. Muy húmedo. Llovió a la mañana y... Sí, está horrible. Yo pensaba mientras transitaba, yo no le leí tanto como vos, llegué a él gracias, y merced a que vos me dijiste vamos con Bell, lo había visto siempre en los anaqueles, junto con Günter Grass y demás. Uh-huh. Y uno dice, ¿qué se puede hacer con una expresión literaria como es Alemania? Uh-huh. Como la literatura alemana, no como Alemania es una expresión literaria, la literatura de Alemania o de alemanes, después de, por supuesto, el prerromanticismo, claro. Goethe, Schiller, el expresionismo, claro. Heine. Ahora estamos grabando esto en febrero, se recuperó un concepto del arte alemán que es el expresionismo alemán, merced al homenaje a la versión que hace Robert Eggers de Nosferatu, de Murnau, ¿no? Se vuelve a toda esta... Se ha hablado de Fritz Lang y toda la cuestión ahí dando vueltas. Metrópolis, ¿no? y Poor Things, Poor Creatures, ¿no? Poor Things, creo que es de Giorgos Lántimos, el cine, está como... El Golem. Está toda esa cuestión ahí de qué se puede hacer con Alemania, que fue pináculo de la literatura europea durante buena parte del siglo XIX, sí, junto con otras naciones, y el siglo XX se impulsó como... Thomas Mann, Hermann Hesse, y de pronto Wedekind. Se cae todo a pedazos. Sí, se cae todo a pedazos. Y aparece un Heinrich Böll, aparece un Günter Grass, y aparece el tema de Alemania, uh-huh, una Alemania dividida, y aparece esto que vos decís, ¿no? Cómo reconstruir esto que fue una gran nación después del nazismo y después de la guerra. Uh-huh. Por supuesto que, como decís, el milagro alemán económico, ese resurgimiento, exacto, hay múltiples razones, pero eso es una cosa que va por un carril, y el carril de Bell va por el cuestionamiento de los fundamentos de ciertas instituciones. La institución propiamente dicha política, la institución literaria, en menor medida. Uh-huh. No hay una postura, digamos, beligerante en ese sentido. Hay una toma de conciencia, pero sobre todo la institución, toda institución que sea proclive
a socavar derechos del sujeto, del individuo. Claro. Y sin ningún tipo de tapujos y con una claridad supina. Las cartas de la guerra, El tren llegó puntual de 1949. Qué novela. Y que en cierto modo todavía en esa primera etapa, o en esa etapa de Bell, no sé si es la primera, pero dando vueltas por ahí, está esta cuestión de qué pasó después de la guerra. Pero si hay un libro, y creo que ahí te doy el pie para que podamos dialogar, si hay un libro que pone de manifiesto la claridad y el estilo de Bell, es Confesiones de un payaso. Ya de 1963. Sí, señor. ¿No? Casi 20 años después de la guerra, escribe esta novela, cuyo personaje es un payaso, Hans Schier, algo así, Schier, no sé cómo se pronuncia. Y que ahí tenemos básicamente toda en voz de este personaje, que tiene, por supuesto, memorias la memoria permite ese recuerdo, ese traer al presente aquello que fue, que ya no es, el anhelo de lo que no será nunca más, y creo que ahí se condensa toda la visión que tenía Bell sobre esta Alemania destruida y este mundo destruido. ¿Qué podemos decir, Seba? Mira, Diego, es increíble porque estas cosas no las guionamos, solamente vamos a hablar de un autor, Diego investiga por su lado lo que tiene leído, yo por otro lado, nos juntamos, es así de fresco. Yo había anotado justamente por el orden de lectura que tuve, la primera novela que leí de Bell fue Opiniones de un payaso, que vos lo tenés como confesiones muy después, o apologías, depende. Exactamente. No, opiniones, nada que ver, confesiones no. Puede ser que haya uno que sea confesiones. Opiniones. Opiniones de un payaso, de Heinrich Bell, yo la tengo en una edición muy sencilla de Bruguera, libro amigo. Fue la primera novela que leí de él. Debo confesarlo que esto lo leí hará, y no miento si digo 30 años. Es una edición bastante vieja la que tengo. Y la compré usada. Sí, exacto, de 1981. Y aquí, justamente como bien dice Diego, lo que me atrapó de Heinrich Bell. El personaje, Schier, exactamente, Hans Schier, es un payaso y es ateo. O sea, es un personaje que ya roza lo grotesco en todo sentido, lo absurdo de la vida, ¿sí? La mujer lo ha abandonado, María, ¿sí? Y la novela es una reflexión, y ustedes miran, uy, qué aburrido. No, por favor, justamente. La profundidad que logra Bell en torno de la vida de un hombre que tiene que hacer reír a los demás y que tiene una vida destrozada, me hizo acordar en algún caso al genial Confesiones de una máscara de él. Ahí se me confundió, me parece, muy el título. Muy bien, perfecto, profesor, pero qué bien eso del queridísimo Yukio Mishima, o Yukio Mishima, porque en el fondo un payaso, otro que se cumplieron 100 años de su nacimiento, ¿no? Hace poquito, la mujer lo abandona, esto lo lleva a una reflexión, y entonces esta es la novela justamente donde Bell desarrolla una crítica, es un ateo el que está hablando, es el narrador, de alguna manera, a tanto la Alemania católica como la Alemania reformada, protestante, podemos decir, si quieren, luterana, en algún sentido. ¿Por qué? Porque ambas Alemanias, ambas confesiones del cristianismo, de acuerdo con la visión de Bell como católico en ese momento, han tenido parte de culpa en, primero, la destrucción de Alemania, la locura de una Alemania llegando al nazismo, y segundo, la locura de una Alemania entregándose al sistema occidental o al sistema comunista, ¿no? A la dominación soviética, permitiendo que Alemania se convierta en moneda de cambio. ¿Me explico? Es decir, entre 1949, cuando se proclama la República Federal de Alemania,
y se separa la República Democrática Alemana. La separación de Berlín y todo lo demás, Alemania vivió, fue, digamos así, un tira y afloje entre potencias que hicieron lo que quisieron. No se olviden ustedes que 4 años estuvo Alemania ocupada por franceses, ingleses y norteamericanos, todo el área occidental, y por los soviéticos en el área oriental. Fue un país que vivió una vejación enorme. Ojo, lo que habían hecho no era menor. No es que estamos diciendo, no hicieron nada, por Dios. Böll es consciente de eso, pero también es consciente de la destrucción de una sociedad que, de alguna manera, se había autodestruido, y buena parte de esa culpa está en las raíces alemanas. En algún sentido, esta confesión tiene mucho, yo decía, haciendo mis apuntes, tiene mucho también del circo romano, ¿no? Estamos hablando de un payaso. Entonces hay algo que tiene que ver con cierto, ¿cómo decirlo? Con cierto lenguaje humorístico terrible, encerrado en una historia terrible. Porque el personaje Schnür tiene, por una parte, una vida destrozada, lo abandonaron la mujer y demás, y todas las reflexiones lo llevan hacia su propia autodestrucción. La novela tiene unas 250 páginas. Las novelas de Böll, algunas son muy breves, algunas son muy extensas, ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Pero aquí me parece que está centrado el problema clave en torno a una confesión de un payaso. Es decir, ya desde la elección del personaje, sí, Diego, del narrador. En eso estaba pensando, ¿no? Yo tengo ¿cómo se le dice? Clounofobia, no sé. ¿Claustrofobia? Le tengo temor a los payasos. Es un padecimiento que tengo de mucho. Clounofobia. Creo que se llama clourofobia. ¿No? Perdonen, los especialistas sabrán entender eso. Muy bien. Me generan una... Porque esa mezcla entre... Sí. Bueno, nostalgia sí. y alegría, y que a mí no me produce... Bueno, trasladado a la valoración estética, si se quiere, no es fácil ponerse tomar la voz de un payaso. Pienso en Pagliacci de Leoncavallo. Una de las formas de eso, de Stephen King, es un payaso, Pennywise. El cine de terror ha tomado mucho también, el payaso, ahora está Terrifier y no sé qué. Pero pienso un poquito más allá, ¿no? El payaso es el que se enmascara. Sí, señor. Es, bueno, Todd Phillips y las versiones nuevas de Joker en el cine. El Guasón, ¿no? Citando a Ángel Fareta y su análisis sobre la carta del Fool, ¿no? El tarot. Exactamente. El que tiene... Ángel lo lleva más por el Pierrot, ¿no? El Pierrot del funambulesco y no sé cuánto. O sea, no elige opiniones de un ex soldado nazi, ¿no? Ya lo escribió en cartas de la guerra. Decir, ¿no? Incluso lo escribió en El tren llegó puntual. Es payasesco. Sí. Esto. Pero no payasesco, vos dijiste circo romano, ¿no? Claro. No, es payasesco porque porta también esa tragicomicidad, ¿no? Sí. Una comicidad trágica. Una comicidad trágica. ¿Sabes, Diego, que por otra parte, Schnür es un payaso de éxito? O sea, no es un fracasado, no es un payaso de un circo de pueblo que gana dos. No, tiene mucho éxito. Claro. No es Tapalín. Claro. No, es un payaso de mucho éxito. Y a la vez tiene una vida destrozada, tiene una vida conmovedora en muchos aspectos, ¿no? Yo diría, el término es patético. Sí, es el patético. Es el tiene que salir a reírse, como pasa con Pagliacci, muy bien el profesor aquí citando a Leoncavallo, como pasa con Pagliacci, sale, hace reír a todo el mundo, pero a la vez tiene una vida destrozada. Ustedes me dirán, ¿es un recurso común? Sí, puede ser. Pero piensen en lo siguiente, ¿qué hace Böll? Le suma 30 años de la historia de Alemania. O sea, a través de un payaso que se enmascara, que se maquilla, ¿no? Está mostrando una Alemania maquillada, hipócrita, si se quiere.
que tiene la característica de tratar de manera, incluso con comicidad, como bien decíamos, elementos políticos, sociales, económicos, religiosos, de una Alemania que, en algún sentido, como anotaba yo por ahí, dice, lo único que queda son ciertas fuerzas sentimentales, ¿no? para hacer frente. Pero ha perdido a la esposa lo abandona. Una novela de una crítica notable también a cierta moral católica y protestante de la época, que quedó en una exterioridad y que es incómoda leer porque, si bien la novela tiene 60 años ya a esta altura, todo ese proceso que se vivió, no se olviden que, como bien dijo Diego, 1963 se está viviendo un cambio en la Iglesia y esos cambios tampoco generaron una maravilla en muchísimos sentidos, ¿no? Así que bueno, primera, pero opiniones de un también payaso. ese cambio es reflejo bueno, voy a decir una barbaridad, perdonen, me voy a atrever a hacer una reductio ad absurdum, pero el contexto de la época, estamos hablando del Concilio Vaticano, ¿no? Exactamente. El Vaticano II tiene un ingrediente también de esta división que mencionábamos previamente, claro, ¿no? Hay un espíritu de la época que está diciendo, bueno, muchachos, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No sé si el ala más radical, movida por intereses diversos, el comunismo de alguna manera de la también época arrastró y trajo consigo un relente de ideas. Se creía que eso iba a ser. Y bueno, esto es lo que hay que hacer, muchachos. Claro. Estamos hablando de Vietnam, estamos hablando del movimiento de Flower Power. Hay toda una convulsión y hay una gran confusión que termina siendo cómica en cierto sentido. Sí. Grotesca. Grotesca, gracias. Creo que no es cómica. Grotesca. Es grotesca. Y Bell lo retrata en el 63. En el 63. En el 63. Antes de cualquier revuelta exactamente. A cualquier estudiantina medio subida de tono, ¿no? Sí, claro. Que después, entiendo a dónde va, profesor, es verdad. Qué sé yo. Es verdad. Y a mí me llama la atención, por esos años, hay alguien al que le tengo unas ganas y yo te tiro el guante, porque hay un vínculo. Paralelamente a todo este despelote, hay un Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, que fueron amigos. El archipiélago Gulag. Archipiélago Gulag. Que por razones, no digo idénticas, pero por los mismos andariveles, se tuvo que rajar de la Unión Soviética. En el 60 creo que... Sí. No, en el 60 y... Yo tengo acá anotado. En el 75... 1975, claro, le dan el premio Nobel. Le dan el premio Nobel en el 70 claro. a Solzhenitsyn. Y con todas las reservas del régimen. Lo tengo por allí, al archipiélago Gulag. Y a Bell se lo dan en el 72, creo. 72. Y en el 75 ya Solzhenitsyn, sabiéndose date por muerto, dijo, bueno, muchachos, yo me voy, o sea, si te he visto no me acuerdo. Pero el procedimiento es muy similar. Sí. Por supuesto, en Solzhenitsyn hay hay un riesgo mayor, ¿no? No, es la vida. El último riesgo. Claro, es el riesgo máximo. Claro. Sin embargo, los dos son dos como exiliados. Dos exiliados y dos tipos que vivieron el mismo enjuague. Sí. Y cada uno supo diseccionar y encontrar las coordenadas para decir, muchachos, tac. Y Archipiélago Gulag tiene un poco de opiniones de un payaso. Me atrevo a decir. Sí. No digo que se puedan leer en tándem. No son parangonables. No son parangonables, pero hay un punto común. Hay un punto en común que es esa percepción, tampoco la percepción, es vuelvo a decirlo, el clima de época y la capacidad de analizar eso desde un punto de vista realmente crítico. Totalmente. No propagandístico, no con miras al proselitismo de tal o cual lado, sino decir... soy un ciudadano de este mundo que supo tener algún tipo de esplendor espiritual, comunitario, y que merced al declive que fue
en este caso la Segunda Guerra, las revoluciones en todas sus manifestaciones y demás, terminó polarizada de una manera que al día de hoy, esas rémoras y esos rezados, por supuesto hoy no podemos hablar ni por asomo, decir, no, el mundo ahora es izquierda-derecha, no, basta con joder con eso, no. El concepto de fascismo, comunes. El concepto de derecha, antiderecha, izquierda, eso ya está, muchachos, se acabó. Progresismo, entonces se acabó. Investiguen un poco más, no caigan en el facilismo, ¿viste? Porque estos tipos no cayeron en el facilismo. Bell no era dualista, sino esto está bien, esto está mal. Occidente capitalista está mal, el comunismo está bien. No. Hay otra Sabía que había horrores en ambos lados. Sabía que había horrores. Perdón por la... No, perfectamente. Luego me voy a pegar un salto con sus novelas. Fue un gran cuentista también. Yo obviamente lo tengo en castellano, también de Bruguera. Hay una colección de cuentos que se llama Ni una lágrima por Schmeck y otros relatos. También está en Bruguera, Libro Amigo. Los relatos de Bell, muchos tienen relación con la guerra, valga decirlo, ¿sí? Hay una presencia de la guerra muy notable. Hay un cuento que se llama Al estallar la guerra, otro que se llama Al terminar la guerra. Lejos de la tropa, ¿sí? Cambios en Steck hacen referencia muchos a la Segunda Guerra Mundial de la que participó. Pero hay un cuento que leí hace muchos años en este libro, que también es un libro viejo, lo leí hace muchos años, que volví para este programa. Se los recomiendo, si quieren ingresar, son 5 páginas. El cuento se llama Llegó transportando cerveza. Llegó transportando cerveza. Llegó transportando cerveza para mí es un mito. Él narra un mito, pero lo narra con personajes. Tiene 3 partes. La primera es de 1968, el cuento. Está fechado y demás. Hay un personaje que es casi diríamos un hombre, un vagabundo que viaja en trenes. Por supuesto le piden el boleto porque piensan que está medio roñoso, lleva vino y demás, pero resulta que tiene su boleto de primera clase, ¿no? Está viajando por Alemania buscando ¿qué, Diego? Es maravilloso. Está buscando Europa. Así. Qué lindo. Está buscando Europa. Ustedes me dirán, está loco. Claro, bueno, sí. Está buscando la raíz de Europa. Recorriendo ciudades alemanas. Y en ese tren conoce a otro personaje también muy insólito que le dice, yo me bajo en la estación Colonia. Nombra, todo es realismo. O sea, le dice, la que sigue, bájese y ahí encontrará Europa. No puede creer, baja en esa estación y de pronto pegamos un salto. Una segunda parte del cuento, todo esto en 5 páginas, Una segunda parte es la historia de una mujer maravillosa, el personaje femenino es hermoso, que está en pareja con un hombre que se lleva muy bien, pero que él sabe que ella en algún momento lo va a dejar. Y ella le dice que sí, que están compartiendo algo que dura un tiempo, pero que en algún momento tal vez tenga que irse. Y la tercera parte reúne al primer hombre con la segunda mujer. El rapto de Europa. Díganme si no es el mito. ¿Por qué se llama? Llegó transportando cerveza. Llegó transportando cerveza. Porque él cuando llega a ese pueblo se pone a trabajar en una fábrica de cerveza que es una dueña una mujer, que no es esta, y él empieza a transportar cerveza y se hace empleado, o sea, un hombre que venía de la calle de pronto y es muy eficiente, hace todo bien, es muy trabajador, y un día lleva a vender cerveza a donde está esa mujer. Son 5 páginas de una perfección increíble. O sea, si ustedes quieren ir a leer algo de Bell y el tiempo se los impide atacar una de estas grandes novelas, vayan a leer Llegó transportando cerveza, que a mí me parece uno de los textos más bellos. Es alegórico, pero hay un fondo mítico. Porque ¿qué busca en Europa? ¿Qué es Europa? Europa es el amor de una mujer.
Es algo espectacular y tan antiguo como el mito, ¿no? Bueno, y por supuesto sus relatos de soldados que nos imaginamos y demás. Voy un poquito más rápido, Diego, porque no quiero... Hay tiempo, Sebas, no. El pan de los años mozos. Les digo lo que yo leí, ¿no? Escribió 40 libros, yo leí 5. El pan de los años mozos de 1955 es una novela interesante sobre un joven de 14 años, 14, 15 años en la Segunda Guerra Mundial, que fue adaptada al cine en 1962, la novela es del 55, que llega a la ciudad y llega una joven también a la ciudad que él tiene que recibir. Por supuesto, Walter Fendrich es este joven, tiene que recibir a Hedwig, que es esta joven en la que hay obviamente una historia de amor. Una historia de amor de dos seres que acaban de salir de la guerra, ¿no? Es una herida muy profunda para Böll, la de la guerra. Otra novela, Retrato de grupo con señora, editado por Bruguera. Novela extensísima. En este caso estoy hablando de una novela de 470 páginas. Qué lindo que era Bruguera. Era hermosa. Esta colección de Bruguera era hermosa. No, la otra un poquito más sencillita, pero esta era hermosa. Esta es Club Bruguera, con tapa dura, una belleza. Los traductores eran muy buenos, por otra parte. Gruppenbild mit Doni, ¿no? Retrato de grupo con señora. Novela del año 1971, previo al premio Nobel. Es la historia de Leni, ¿no? Entre 1922 y 1970. Leni es una mujer sencilla, casi diríamos inocente, que ha vivido todo. Ha vivido la Segunda Guerra Mundial, se ha casado con un militar nazi que muere en la guerra, tiene un hijo, luego se vuelve a casar con un extranjero. O sea, es la mujer, diríamos, discriminada, para usar un término de hoy en día, discriminada de toda sociedad. Para los alemanes es una desgracia. Es muy sencilla, o sea, no tiene brillo, pero por otra parte se ha juntado con cualquier hombre. Es un poco el eterno femenino, en cierto modo. Está formada la novela por cartas, por recortes de diarios, por documentos, porque hay un juicio en el medio y demás. Es una novela experimental en muchos aspectos, pero interesantísima. La prosa de Böll es impresionante, como siempre. Un personaje que merece el juicio de su época y a la vez Böll sale en defensa, ¿no? O sea, es un poco Alemania, que ha sido usada, violentada y demás. Y la última, la dejé para el final. Villar, sí. Para mí la mejor novela, de las que he leído la mejor. Villar a las 9:30. La tengo en una edición de Biblioteca Breve. Es una belleza esta novela. Villar a las 9:30 para mí es la gran novela de Böll. Muchos dicen que es Opinión de un payaso, otros dicen que es, por supuesto, Acto de servicio de 1966, que no leí. Conozco la historia, pero no la leí, no voy a hablar de ella, por supuesto. Pero para mí Villar a las 9:30 de 1960 es una novela colosal. Son 3 generaciones de arquitectos, que voy a intentar buscar el nombre, a ver si lo tengo anotado. Sí, la familia Famel sería en alemán. Desde fines del siglo XIX, el primer arquitecto, Heinrich, su hijo Robert y su nieto Joseph. Son las 3 generaciones hasta un día de otoño de 1958, o sea, bien después de la guerra. Ese día de otoño de 1958, mediante recursos de flashback, va a llevarnos a las 3 generaciones. Son 3 arquitectos. El abuelo, vamos a llamarlo así, Heinrich, que ha construido una abadía, que ha sentado la base de la familia de arquitectos, un hombre de una bondad increíble, incluso de una personalidad notable, su hijo Robert, que vive la Segunda Guerra Mundial y que es arquitecto del ejército.
No les voy a contar el secreto porque hay un secreto fundamental en esto. Robert tiene que hacer algo que está golpeando su propio pasado. Y es Joseph, la tercera generación, la que tiene que reconstruir lo que él ha tenido que destruir, lo que el padre ha tenido que destruir. Miren, es una novela genial. ¿Por qué se llama Billar a las 9:30? Porque a las 9:30 de la mañana se juegan un partidito de billar para entretenerse. Creo que es Robert el que está en ese sentido. Como para despejarse de toda la rutina de todos los días. Los tres son tres grandes arquitectos de una tradición en Alemania. Y la historia alemana, desde fines del siglo XIX, digamos la Alemania guillermina de 1890 y tantos, a 1958, la Alemania que vive la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, la Alemania que se destroza, y una Alemania que en el fondo, ¿qué significan tres arquitectos? La construcción, la reconstrucción, la destrucción, la recuperación, el arte. Una Alemania que tiene que... Y el billar, en el fondo la carambola, ¿no es cierto? En el fondo es una gran novela. Para mí, de todas, ya les digo, Opiniones de un payaso, es estupenda. Retrato de grupo con señora es una novela gran genial. El pan de los años mozos me encantó, pero Billar a las 9:30 me parece que es el sumum de una obra perfecta. Reúne la historia, reúne la filosofía, reúne el arte y reúne la condición humana. En 1979 Bell decidió separarse de la Iglesia Católica y le hizo una carta bastante polémica, viendo que la Iglesia Católica se entregaba a ciertas cosas. Y quiero recordarlo porque hoy en día existe una fundación con su nombre, que la Fundación Heinrich Böll en Alemania y en otros países de América incentiva al arte y demás. Y quiero decirles que no es difícil conseguir sus libros debido a que el Fondo de Cultura Económica ha iniciado la reedición de toda su obra, en convenio con la Fundación Heinrich Böll. Es un escritor que, desde todo punto de vista, les recomiendo que vayan a leer. Van a encontrar polémica, van a encontrar dolor, van a encontrar reflexión, van a encontrar humor. Porque hay humor. Incluso en las actitudes de ese abuelo, de ese arquitecto abuelo que tiene que sentar las bases, entonces toma una serie de costumbres que en el fondo le gustan y no le gustan, pero lo tiene que hacer porque es la imagen exterior. Un Robert que destruye eso, porque tiene que hacerlo también. Y un Joseph que tiene que reconstruir el mundo. Es una Alemania que que logró una cosa, que se autodestruye y que tiene que reconstruirse. Genial. Las otras novelas son espectaculares como siempre. Los cuentos, exquisitos. Ya les digo, mi predilección llegó transportando cerveza, me parece un texto magistral. Es un autor al que suelo volver a veces, incluso a leer fragmentos y demás. He releído, Billar lo he leído 2 veces. Y a veces me cuesta encontrarlo en las librerías, es insólito, pero ahora se está reeditando. Bueno, Heinrich Böll. Es una excelente oportunidad para volver al principio fundante de la última página, que es hay que seguir leyendo y a veces hay que volver y desempolvar y tiznarse los dedos, no tiznarse, sino ensuciarse los dedos. En librerías de viejo. En librerías de viejo y con estos títulos me y con esos autores, porque en buena medida, no quiero arruinar la excelente posición de Sebastián, pero en buena medida pareciera ser que leer literatura hoy tiene que ser, que el hecho revolucionario de leer literatura se agota en los últimos 30, 40 años. Parece ser que la literatura se fundó ahí. Claro. Y hay cuando nacieron ciertos autores. Claro, hay ciertas corrientes que construyen su universo literario y su producción literaria sobre arena. Profesor, y esto es piedra. ¿Me permite subrayar lo que está diciendo con una frase? Sí, claro. Veo que hay personas que se montan en cierta soberbia de decir somos los primeros en. ¿Ah? Sí, somos el primero que hace. Dios santo.
Sí. Tenemos antecedentes Claro. enormes. No puedo decir soy el primero que. A mí me parece un gesto de una soberbia y de una ignorancia mayúscula, porque nosotros hacemos un programa de libros, hay millones, y nos antecedieron millones de programas de libros, y nos antecedieron y nos siguen acompañando grandes programas de libros y de cultura. Sí. Soy el primero Yo que... creo que ahí el Ay, problema ay, 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 es ay. un problema justamente de gesto. Mm. Y el gesto arruina la esencia de la cosa. Tiene Uno razón. se queda en la postura, en la pose, en el porte. Y la Exactamente. gestualidad es Sí. banal, vanidosa. Nos han criticado mucho que los nuestros posts, en fin. Sebas, Vamos así, ¿qué quieren que haga? quiero mandar un saludo especial a todos los seguidores que... Yo estoy transitando últimamente por una red desconocida, un mundo desconocido cuénteme. que es el mundo de la X, Ah, ex pajarito Twitter, y hay una comunidad Ajá. muy interesante y están totalmente locos en el buen sentido y en el sentido afectuoso, es un loco lindo, que tienen un afecto por nuestro programa, y uno de ellos es el Agop Católico. Agop Católico, que ayer, hoy, bueno, no importa. ¿qué significa? Es larga la historia, pero es una Bien. sigla que significa Hagamos Argentina Grande otra vez, nacido Ajá. de Tomás Rebord. Bueno, en fin, Ajá. toda una movida muy del nicho de Twitter. Y nos ha elogiado muchísimo, sin conocernos personalmente, pero se nota que hay Bueno, un seguidores aprecio, que comentan, ¿no? un afecto. Y por lo pronto nosotros nos retiramos hasta el próximo lunes. Sebastián, un placer, me alegra que hayamos Gracias, podido Dieguito, tener con un calor de locos. Yo estoy sudando como testigo falso. Les mandamos un cariño enorme. A mí solamente se me ocurre usar mangas largas. Yo vine de chompa. Usted está de chompa. Yo vine de chompa. Nos vemos la semana que viene. Buena semana y a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.